Bueno, bienvenidos. Bienvenidos a una nueva charla sobre juego, charlas de reglamento. En esta oportunidad vamos a continuar hablando sobre tackle y rack. Es muy importante que tengamos en cuenta que esta situación de juego, tanto el tackle como el rack, es una de las situaciones más complicadas dentro de la cancha al momento de disputar un partido de rugby. Entonces, es muy importante que se entienda y que se sea muy claro con los jugadores sobre cómo se va a manejar este tipo de situaciones y cómo se va a aplicar el reglamento en estas situaciones tan específicas, ¿sí? Entonces, primero, como esta es una segunda charla, yo voy a dar por entendido que ya hemos avanzado desde la primera charla hasta ahora sobre lo que es un tackle, ¿sí? Cuál es la definición del tackle, quiénes son los que intervienen en el tackle, y vamos a ir avanzando. Pero para empezar a avanzar sobre los siguientes temas que vamos a tocar, que son qué se considera legalmente un tackle dentro del campo de juego, que lo que es la zona de tackle y las acciones que se realizan en esa zona, quiénes son los terceros en llegar y cómo debe suceder esto, empezar a hablar ya directamente de rack y empezar a hablar de la pesca, las diferencias entre el rack y la pesca, o la pesca y el rack, que vendría a ser el orden correcto. Entonces, para empezar vamos a hacer una pequeña refrescada de memoria para que quede claro el concepto de tackle. El tackle, ¿qué es lo que es? El tackle es una de las situaciones de juego, ¿sí?, en las que una persona que tiene en su poder la pelota, que se conoce como se llama el portador, es tomado de forma lícita por alguien que va a pasar a ser en ese momento el tacleador y es llevado al suelo de forma lícita. Bien, no cualquier situación de juego en la que un jugador toma al tacleador, al portador de la pelota y lo lleva al suelo, no todas las formas son lícitas. Bien, entonces es muy importante que tengamos en cuenta esto. Solamente para refrescar la definición, vamos a entender que un tackle se produce cuando un jugador toma al jugador que tiene la pelota, ¿sí? El jugador que tiene la pelota es tomado por otro jugador y llevado lícitamente al suelo. Bien, los terceros en llegar, ¿sí?, son aquellos que llegan inmediatamente después, ingresan en lo que se conoce como zona de tackle, ingresan a la zona de tackle a disputar esa pelota de forma lícita. Bien, bueno, hasta ahí, teniendo en cuenta eso, vamos a comenzar con qué se considera tackle, cómo se considera cuando un tackle es lícito. El primer parámetro que los referees tenemos muy en cuenta para que esto sea lícito es la forma en la que se produce el tackle y la continuidad del juego. Bien, algo que muchos acostumbran a llamarle el post-tackle. Bien, que es un momentum donde se produce una serie de acciones en el piso, donde una serie de acciones entre el portador de la pelota, que tiene que cumplir con sus obligaciones de soltar la pelota y disponerla, la obligación del tacleador, que es inmediatamente soltar, liberar al tacleado y salir, retirarse de esa situación. Entonces, nosotros ahí entendemos que el tackle fue lícito. ¿Por qué? Porque hay una continuidad, bien, porque se produjo de forma correcta y hay una continuidad de juego. Entonces, tenemos que tener muy en claro que estas situaciones son muy importantes de tener en cuenta, porque a lo que nosotros consideramos el tackle es cuando vemos que esto se ha producido de manera correcta. Bien, para ello tenemos que tener en cuenta que tenemos las leyes del juego de World Rugby, que incluso todos lo pueden descargar en sus celulares, lo pueden descargar el reglamento e ir leyendo estas definiciones, porque si de ahí, de una definición o alguna de los puntos del reglamento de World Rugby genera dudas en ustedes como jugadores, es muy bueno que ustedes puedan conversar con algún referee y consultar cuál es la visión que tiene tal vez ese referee sobre esa regla, debido a que no solamente los referees observamos la regla de World Rugby, como ya lo expliqué, sino que además tenemos que considerar los criterios y tenemos que considerar varias cosas más
al momento de aplicar una regla. Bien, y todo esto sucede en una fracción de segundo en la cual el referee debe interpretar que el tackle se produjo lícitamente, que el tacleador ha soltado y está retirándose, que el tercero que ya viene llegando, el tercero en llegar, va a pescar pero está sobre sus pies y está por su lado, o si está de costado, si viene ingresando a la zona de tackle en forma correcta o no. Entonces son muchas cosas que hay que interpretar en un pequeño momento. Entonces es bueno que si ustedes tienen algunas preguntas o consultas sobre alguna regla en particular, es preferible que las vayan evacuando con algún referee. Tienen la posibilidad de tener varios referees a consideración de ustedes para que hablen con quien ustedes quieran. Bien, entonces, ¿a qué le llamamos, a qué consideramos como referees? ¿Qué se considera un tackle cuando se produce en forma lícita y hay una continuidad en el juego? Si yo hago un tackle, ¿sí?, e inmediatamente caigo al piso con el portador de la pelota y suelto al portador de la pelota y mi intención es retirarme, bien, el tackle ha sido lícito. Bien, si yo soy el portador de la pelota y me taclean y caigo al piso y me soltaron y veo que se está retirando, entonces el tackle fue lícito y mi obligación es liberar la pelota. Bien, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta en parte en esto. Eso es, por un lado, la regla. Por otro lado, tenemos que considerar que existen, como les comenté en videos anteriores, los criterios WAR. Donde, dentro de los criterios WAR, nosotros en la zona de tackle, que le llamamos, que es donde se produce el tackle y donde ya se crea una primera línea de offside, porque la pelota ya está en el piso, ya hay un portador y un tacleador en el piso, a partir de ese momento ya se genera la primera línea de offside. Luego de esto, ¿sí?, ya todavía no se produce el rack, todavía no hay un rack formado, así que no se genera la nueva línea de offside, pero en el tackle, una vez que el portador está en el piso, ya genera la primera línea de offside, y esto ya quiere decir que equipo 1 de un lado y equipo 2 del otro lado de la pelota. Pero en esa zona puntualmente se debe considerar muchas cosas, y esto es algo que se está viendo mucho en las canchas. Jugadores que intentan mostrar que no están interfiriendo con la libre salida y la libre continuidad del juego, con la continuidad, pero sí están intentando salir sabiendo que están estorbando a la gente que viene a cubrir ese rack de la defensa, ¿bien? Y el medio scrum que ya viene a agarrar la pelota para seguir jugando, para lograr la continuidad de juego. Entonces empiezan a moverse y a salirse, generando una molestia en la continuidad del juego. Esto es bastante peligroso. Nosotros con los referees tenemos como visión que aquella persona que interfiere en la continuidad del juego, en la continuidad lícita del juego, es una persona que está matando el juego. Esto es una infracción, es sancionable, y en muchas ocasiones, si esto se repite, los referees usamos herramientas como las tarjetas para sancionarlo. Bien, entonces tenemos que tener en claro que desde el lugar del tacleador, en el momento que se produce el tackle, ¿sí?, y todavía no llegan los terceros a disputar el rack, que ya vamos a hablar bien que es el rack, pero todavía no se produce el rack, solamente ha habido un tackle, ya existe una línea de offside. En ese momento que se produce el tackle y la pelota va al piso, ya existe una línea de offside. Entonces, ya ahí quiere decir que blanco para un lado, rojo para el otro. Y aparte de eso, ya se genera la zona del tackle. La zona del tackle, cuando el tacleador está en el piso, implica que ya hay una puerta, que es el ancho del tacleador en la forma paralela a las líneas de touch. Entonces, ese ancho es la puerta de entrada. Aquellos que van a llegar a esa zona de tackle, que es a lo que nosotros le llamamos zona de tackle, aquellos que van a llegar deben accionar en esa zona de tackle de forma lícita. La forma lícita de accionar en esa zona de tackle es ingresando por la puerta y de pie. Bien, no podemos llegar a esa zona de tackle, por más que lleguemos por la puerta, y tirarnos de cabeza o tirarnos a tapar la pelota, porque eso es sellar una formación, ¿sí? O es una infracción en la cual voy y me tiro de cabeza. Eso no se debe hacer. Cuando uno llega a la zona de tackle, debe llegar por su lado
por la puerta que corresponde y debe llegar de pie. Esto es algo que se debe entrenar mucho porque es algo que está pasando y es muy común verlo en los partidos, que los jugadores cuando llegan a la zona de tackle no ingresan directamente por la puerta, ingresan como llegan y no es algo que está claro. Entonces, tiene que entenderse bien claro el concepto de puerta, la puerta de entrada, que es el ancho del tacleador, ¿sí? Perdón, es el tacleador de pie a cabeza. Esa es la forma de la puerta, ese es el ancho de la puerta. Si el tacleado ha quedado de costado de esta manera, el ancho del tacleador de pies a cabeza es la puerta de entrada. Bien, no sé si ahí me alcanzan a ver las manos, creo que sí. El ancho de la puerta es este. Si acá está la cabeza y acá están los pies, este es el ancho de. Ahora, si el tacleador ha quedado cruzado, la puerta de entrada se achica. Esta es la cabeza y estos son los pies. Entonces la puerta es más angosta. Estas cosas sí son importantes que se entrenen y que se preparen. Nosotros lo observamos muchas veces para dar más continuidad al juego. Buscamos que la pelota siga afuera, que siga viva la pelota, que esperamos ver que la pelota salga rápido. Entonces siempre en las charlas previas les pedimos a los jugadores que las pelotas tienen que salir rápido de los racks para que no se produzcan este tipo de penales, porque todos los jugadores llegan a la zona de tackle a accionarla, sí o sí. Los jugadores sí o sí llegan a accionar la zona de tackle. Generalmente los primeros que llegan con una fuerza diferente a los segundos o terceros o cuartos que llegan a esa zona, pero generalmente ya a medida que va llegando gente se empieza a perder el orden y se empieza a dejar de ver la puerta de entrada. Entonces, para que esto sea más rápido y los racks se jueguen más rápido y sean más vivos, es decir, que la pelota salga más rápido, de esa manera es que nosotros tenemos que observar que al momento de llegar a la zona de tackle, que todavía, insisto, todavía no se ha formado un rack, de llegar a la zona de tackle debemos llegar de pie, por la puerta y por nuestro lado. Bien, eso es muy importante. Los terceros en llegar, como siempre, se los he dicho, la forma lícita de llegar es de pie, no a golpear, simplemente a disputar. Y si cuando nosotros llegamos a esa zona de tackle y ya hay un jugador del equipo oponente del otro lado, en ese momento yo no puedo llegar a golpearlo, simplemente tengo que llegar a rackear. El rack, ¿sí?, es una de las leyes que tiene muchas formas de variar y muchas formas de ver dentro de lo que son los reglamentos. El rack, la definición del rack es que esto se produce cuando se encuentra un jugador del equipo A, un jugador del equipo B y la pelota. Estos jugadores, de pie y empujándose lícitamente con los hombros, disputan la posesión de la pelota y la pelota está abajo en el rack hasta que es pasado el rack por alguno de los equipos. Si este jugador avanzó lo suficiente y la pelota quedó afuera, recién ahí termina el rack. Entonces, aclarando algunas cosas, para ya pasar a hablar más detenidamente del rack, cuando termina el tackle termina cuando comienza el rack. Bien, recuerden, en el video anterior explicamos bien qué se consideraba tackle dentro de su definición y cómo se producía en la cancha. En este video hemos hablado sobre lo que es, cómo se considera desde el punto de vista del referee, la zona de tackle y las formas de accionar en las distintas zonas, en esta zona de tackle, los terceros en llegar, que deben llegar por la puerta, de pie, cómo llegan, y los terceros, cuartos, quintos, sextos y el resto de los jugadores que llegan. Y en ese momento, cuando ya hay un jugador de un equipo y otro jugador del otro equipo, y estos jugadores se toman, se empujan, en ese momento se produce el rack. Si hay un tackle, la pelota está en el piso, el tacleador ha dispuesto la pelota, el defensor, es decir, su compañero, el tacleador, su compañero ha llegado, se ha posicionado sobre su compañero para defender esa pelota, pero no tiene oposición de frente, ese momento no es un rack. Para que exista un rack debe existir contacto arriba, de pie y de forma lícita. Bien, ya vamos a charlar un poco más sobre el rack para no hacer estas charlas tan extensas. Así que, primero que nada, bueno, muchas gracias.
Espero que si tienen dudas puedan contactarme. Todos me conocen y muchos tienen mi número de teléfono, y si no lo pueden conseguir. Y si no, pueden comentar también, pueden dejar sus comentarios abajo en las preguntas y podremos ir resolviéndolas lo más rápido posible, o incluso podremos hacer un video para resolver preguntas también. Desde ya, muchas gracias por escucharnos, suscríbanse al canal y espero que pronto nos volvamos a ver en el club. Muchas gracias.